Grabando. Listo. Bien, muchachos, vamos a comenzar. A presentar una ventana. Reformas borbónicas. Bien, les voy a pedir por favor que si hay alguien con dificultades para entrar, alguien ahí me lo notifique, active el micrófono y me lo diga, porque cuando empiezo a presentar, como digo, no veo las notificaciones del chat, así que no puedo ver si alguien quiere entrar y admitirlo, ¿ya? Eso. Bien, lo que vamos a ver hoy es la segunda etapa de la historia colonial, ¿ya? Así que saquen su cuaderno, coloquen este título y pongan mucha atención porque es bastante la información la que vamos a ver hoy. Es información política y es información que es importante a la hora de entender la colonia como el periodo histórico en general, porque si bien, como hemos visto anteriormente, la primera etapa está marcada por el descubrimiento, luego la conquista, todas estas guerras que hubieron, eh, luego con la llegada, ¿cierto? Y establecer toda esta forma de vida colonial. La segunda etapa ya tiene que ver netamente con lo económico, ya con cómo explotamos esta colonia, cómo hacemos que llegue la mayoría de la riqueza a España, eh, y también mantener un orden sobre eso. Estamos hablando de riqueza no solo de oro, sino que de recursos de la naturaleza como cuero, cebo, madera, minerales, etcétera, que van en barco hacia España y enriquecen constantemente a la metrópoli, ¿ya? Una consulta. ¿Cómo? Una consulta, profesor, Dígame, quiero hacer una consulta. dígame. ¿Qué significa borbónicas? O sea, ¿qué vendría Buen diciendo punto. borbónica? No tiene ningún significado especial, sino que son reformas que se van a llevar a cabo por una nueva dinastía, y son quienes son los Borbones. Es como el apellido, ¿ya? Por eso llevan ese nombre, porque son de la dinastía borbónica. Entonces, por eso llevan ese nombre. No es que borbónico signifique algo o tenga algún calificativo en especial, es un apellido, ¿ya? Los Borbones. ¿A qué Ay, voy con eso? Entonces, esta segunda etapa también se marca y ahí da en el clavo. ¿Quién hizo la consulta? Creo que por la voz era Leo, ¿o no? sí, sí, profesor. Eh, Ahí con la duda que tiene Leo, dan el clavo porque justamente este cambio lo marca también un cambio de dinastía. Eh, para los que no conocen el concepto de dinastía, las dinastías son las familias de los reyes. Me explico. El rey hereda el reino a su hijo, ¿cierto? Y ese hijo a la vez a su hijo. Y así va de generación en generación. Pero cuando cambian de familia los reinos, se le llama un cambio de dinastía. Y hasta este entonces existía la dinastía de los reyes católicos, ¿ya? De Fernando de Aragón y, no, pues, Catalina de Aragón y Fernando de Castilla, que eran los reyes católicos, ¿cierto? Pero con el tiempo y a través de unos conflictos van a cambiar la familia de los reyes, y los que van a llegar al poder van a ser estos reyes borbones, ¿ya? Entonces, esa es la clave y vamos a ver cómo hay una serie de cambios. ¿Por qué? Porque en un comienzo todo esto de la conquista partió bien suave desde el punto de vista del control. En un principio lo importante era conquistar el territorio, sublevar a los indígenas, ¿cierto? En un comienzo esos eran los objetivos principales. Pero después que se lograron esos objetivos, van a venir aproximadamente 2 siglos o siglo y medio, donde el propósito de la colonia consta en explotar los recursos naturales. Dígase el oro, la plata, la tierra en todas sus variedades, frutas, verduras, azúcar, tabaco, etcétera. El cuero, el cebo se vendía mucho. Todo eso, productos que se van directamente a España, ¿ya?
Entonces, bajo eso y con la llegada de esta nueva dinastía, vamos a ver que son una serie de reformas hechas en el siglo XVIII, orientadas a superar la crisis económica española y frenar de cierta manera el avance económico y tecnológico de sus vecinos Portugal, Francia e Inglaterra. Para ello, debían mejorar las ganancias derivadas de las colonias en América. Las reformas se inician con el rey Felipe V, sin embargo fue el tercer rey Borbón, Carlos III, quien aplicó la totalidad de reformas. Es decir, que nosotros nos hemos enfocado hasta ahora en lo que pasa en América, ¿cierto? Conflicto, guerra de Arauco, mapuches, Chile formándose, bla, 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 criollo, peninsulares, mestizo. Mientras tanto, que en Europa, en España, se vive otro clima totalmente distinto de rivalidad entre los países principales de Europa, como menciona ahí, Portugal, Francia e Inglaterra, que eran principales rivales de España en lo comercial, en quién vendía más productos, más baratos y a más lugares. Por lo tanto, Inglaterra también tenía sus colonias, Portugal también tenía colonias y Francia también tenía territorios coloniales. Entonces había una constante guerra económica. ¿Cuál era la colonia de Inglaterra? Estados Unidos. ¿Cuál era la colonia de Portugal? Brasil. ¿Y cuál era la colonia de Francia? Bueno, parte de Canadá y también ciertas islas de Centroamérica. Recordemos que Haití era una colonia francesa, ¿ya? Eh, Como dice aquí, estas reformas se llevaron a cabo, ¿por qué? Porque España va a necesitar platita, platita. Va a necesitar dinero para poder financiar sus guerras, para poder financiar su ejército, para poder financiar todo lo que significa ser uno de los países más ricos del mundo, pues, chiquillos. O sea, es muy cierto ese dicho que mientras más dinero, más necesidad económica hay. ¿Por qué? Porque un país grande, una potencia mundial, tiene siempre problemas, tiene siempre conflictos y la guerra no sale barata. La guerra vale vidas, la guerra vale armas, armamento, equipamiento, comida, agua, etcétera. Vale muy cara la guerra y ese dinero, ¿quién lo pagaba? América. Hablemos un poquito de los Borbones. ¿Quiénes eran los Borbones? Este es el escudo de la casa. Hace referencia a los símbolos franceses de la religión Bourbon, o sea, de la región de Borbón, de donde procede originalmente esta familia real. Como profe, o sea, era una familia francesa la que dominaba España. Sí, lo que pasa es que en esa época, muchachos, todas las alianzas se hacían a través del matrimonio, ¿ya? Entonces, familias nobles llegaban al poder a través de sus alianzas del matrimonio. Entonces tenemos una familia que domina que rige España, que es de origen francés. Sin embargo, no significa que sean leales al rey de Francia, ya solo son parientes. Es una cosa loca que pasa entre los poderosos hasta hoy en día. Quienes llevaron a cabo las reformas borbónicas fueron Carlos II y Felipe V. Como podemos ver, estos muchachos eh, eran así, como los vemos en la foto. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Si vemos bien, hay un cambio claramente cultural, porque tenemos a Carlos II, que va a ser uno de los primeros, y Felipe V, que va a venir después, y notamos claramente el cambio de la influencia, de la elegancia, ¿cierto?, de toda esta reforma borbónica. Pasamos como de una vestimenta totalmente inquisidora, práctico de la España católica, cierto, rígida, de mano dura, a la España un poco más refinada, más elegante, que se va a vivir en esta época. Una España que también se empieza a jactar de las riquezas obtenidas de América, que lógicamente tenía todo el derecho de hacerlo, puesto que era lo que se vivía y lo que se llevaba en Europa. Inglaterra hacía lo mismo, Francia hacía lo mismo, ni hablar de Francia, y Portugal también.
¿Quiénes llevaron a cabo las reformas borbónicas? Estos van a ser los reyes más importantes, Fernando VI y Carlos III. No eran precisamente la imagen que tenemos de un rey, ¿cierto? Son más bien como refinados, elegantes. Y es que, muchachos, recordemos que para esta época, la figura del rey medieval, la figura de cuando nosotros hablamos de un reino, imaginamos un viejo barbón eh, con una corona, ¿cierto? Como con la apariencia de que alguna vez fue un gran guerrero. Bueno, aquí los reyes ya netamente son líderes políticos, chiquillos. De hecho, es muy raro un rey que se involucre en la batalla, muy distinto a los reyes que eran de la Edad Media. El rey aquí es una encarnación del Estado, netamente. Se transforma casi como en una persona objeto, pero como un super objeto. Es decir, él es la encarnación del reino. Algo que después va a mutar y se va a transformar en el sentimiento hacia el amor a la patria, a la bandera. Antiguamente todo eso era devoción al rey. Por eso es que tienen estos retratos tan imponentes estos muchachos, ¿cierto? ¿Qué buscaban las reformas borbónicas? Dijimos anteriormente al principio que lo que buscaban principalmente era más dinero, ganar más plata para sustentar toda la riqueza de España y los conflictos y etcétera, y todo lo que ocurría allá, ¿cierto? Lo que buscaban principalmente era recuperar el poder mundial de España. ¿Por qué el poder mundial? Porque cuando España conquista América, España se vuelve el reino más poderoso del mundo. Pero recordemos que va a empezar a surgir por ahí Francia, va a empezar a surgir por el otro lado Inglaterra, Portugal no va a querer quedarse atrás, y es por eso que España, o sea, sí, España va a querer recuperar esa gloria, va a querer decir, oye, pero recordemos que el que partió de todo esto primero fui yo, acuérdense. Entonces, va a querer optimizar las ganancias derivadas de la colonia. Copien esto, por favor, los 4 puntos, ¿ya? Es decir, que va a querer hacer que de donde se recibía plata, ahora tratar de recibir más plata aún y más rápido, ¿ya? ¿Por qué? Porque lógicamente a través de toda actividad comercial hasta el día de hoy, ¿cierto? Existe el contrabando, el tráfico, que son estas actividades de comercio que no son reguladas, que no son legales. Es decir, por ejemplo, si usted vende algo sin boleta, puede considerarse contrabando porque usted no está con la patente y el permiso para hacer eso. Oiga, profe, pero se está poniendo muy estricto. No, el estricto no soy yo, son las leyes económicas, ¿cierto? Entonces, los chiquillos aquí querían comerciar y como siempre va a haber corrupción, va a haber contrabando, tráfico, etcétera, y van a haber ahí platita que se va a ir perdiendo, quién sabe para dónde va, platita que nunca llega al reino y quién sabe para dónde fue a parar. Y entonces lo que va a querer hacer un poco la reforma borbónica es parar con esto y va a poner más vigilancia, va a fiscalizar mejor el transcurso de las mercancías, el pago de los impuestos, etcétera. ¿Ya? Tercero, consolidar el poder del rey y someter a los grupos de poder criollo. ¿Se acuerdan cuando analizábamos anteriormente la pirámide social y dijimos que los criollos de cierta forma van a sentirse como españoles de segunda porque no podían gobernar su propia tierra? Y por ejemplo van a haber órdenes de la Iglesia Católica como los jesuitas que van a aumentar este sentimiento en los criollos. Y por ejemplo los borbones los van a expulsar. ¿Por qué? Porque los Borbones querían asegurar de someter a América a ser siempre una colonia. Es decir, en ningún momento España, muchachos, le va a convenir que las colonias surjan, que las colonias se desarrollen, que las colonias viva gente inteligente, que aprenda medicina, ciencia, a construir. ¿Por qué no? O sea, España no quería que las colonias se transformaran en otra potencia. El país imperialista siempre va a querer dominar al otro país. Ya, ojo con eso. Nunca
el que domina al otro va a querer que el otro surja, ¿ya? Son mentiras esas cosas. Por ende, lo que quería hacer España era consolidar su poder en las colonias y eliminó todo tipo de idea independentista o de amor a la tierra, de grupos de poder criollo, todos los movimientos indigenistas, todo eso se fue acabando de raíz y eso significó matar a muchas personas. Y por último, el cuarto punto más importante, que era mejorar la administración colonial e incrementar la recaudación. Tener más oficiales, tener más virreyes, se formaron más virreinatos. Al principio eran dos, el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España, pero se va a formar el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de La Plata, ya, que va a ser en Argentina. El de Nueva Granada no lo mencioné, pero es Colombia, el de Venezuela. Y de esa forma hay más control de los territorios. Al haber más control hay más vigilancia. Al haber más vigilancia hay menos tráfico, hay menos desviación de fondos y llega mucho más dinero a España. O sea, en el fondo estas reformas no son reformas así relajadas, son reformas al contrario, para poner las cosas, los puntos sobre las IES. Así como cuando el profe se enoja y dice, ya, pónganse todos a copiar calladitos nomás. Así mismo fue lo que pasó en este periodo. Terminaron de copiar, ¿cierto? No estoy dejando a nadie atrás. Creo que no. Silencio otorga. Chiquillos, ¿dudas hasta ahora por ahí? Profe, no entendí bien esta parte. Profe, no sé bien qué está hablando. Bien, partamos entonces detallando la información. Reformas administrativas, mayor control sobre la recaudación de impuestos en las diferentes colonias españolas, ya todas, desde México, ¿cierto? Nueva España, pasando por Centroamérica y todos sus países, pasando por Sudamérica y todos sus países. Dígame. Ah, no, parece que era ahí un... Bien, creación de intendentes, quienes eran los representantes de la corona en América en cuanto a impuestos recaudados. Es decir, que aparte del virrey, que era el representante del rey, se va a crear este cargo que es el intendente, que es el representante de la corona, pero solamente en temas de recaudación de impuestos. Es decir, que el intendente solo se va a encargar del tema económico. Ya, mientras tanto que el virrey se encarga del tema ejecutivo, gubernamental, el manejo de las tropas, etcétera. Ya, hacer ese paréntesis, porque a veces se piensa de que se cambia el cargo de virrey por el del intendente, y no es así. Perdura el virrey, pero se agrega el intendente como un cobrador de impuestos, netamente, una persona que se dedicaba a cobrar la plata para España. Bueno, yo lo venía mencionando, pero van a haber reformas territoriales, ¿ya? La creación de los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata, ya que como lo vemos ahí en la actual Colombia, el de Nueva Granada, ahí de azulito, y el de La Plata, que es el actual Argentina. Argentina y parte de Chile, ojo, vemos ahí Chile que es muy chiquitito, la Capitanía General de Chile. Comprende de lo que es Copiapó hasta el río Biobío. Que es el territorio adjudicado a Pedro de Valdivia, ¿cierto? La formación de la Capitanía Generales de Chile y de Venezuela. La asignación de enviados de la corona española como gobernantes de estos territorios. Las capitanías van a ser como virreinatos pequeños que van a tener sus capitanes. El capitán obedece al virrey, ¿cierto? Pero es quien gobierna finalmente esa región, una región que por lo que vemos en los mapas es bastante generosa.
actualmente son los países de Sudamérica, excepto Chile, que adjudicó varios territorios después de su independencia. Empezó el concierto de los perros. Bueno, y como dice ahí, para administrar estos territorios se necesitaron más personas. Si antiguamente se necesitaban 2 virreyes, ahora vamos a necesitar 4 virreyes y vamos a necesitar muchos más capitanes, ¿ya? Ojo con eso. También van a haber reformas religiosas. ¿Cómo, profes, van a dejar de ser católicos? No. Pero van a haber cambios respecto a qué cosas se pueden admitir y qué cosas no vamos a admitir, ¿ya? Por ejemplo, la expulsión de la orden de los jesuitas con el fin de disminuir el nivel económico y social. Los jesuitas estaban muy a favor del desarrollo de las colonias, ¿ya? Del desarrollo de la clase criolla, y se van a hacer muy amigos. Entonces, finalmente, como la corona no quería en el desarrollo de la aristocracia criolla ni que se desarrollaran las colonias, expulsa a los jesuitas de las colonias, ¿ya? Va a haber mayor poder económico del rey y de su enviado, incluso por encima de la Iglesia Católica. O sea, hay un poco como un clima de hostilidad. Ya va a haber un poquito como una especie de separación entre la Iglesia Católica y España, que va a traer sus consecuencias después. Sobre todo, va a traer un quiebre aristocracia criolla. Los dueños de la tierra aquí en América eran criollos, quienes no podían gobernar. Y un poco van a quedar como picados, porque en el fondo va a ser como, pucha, ahora más encima nos quitan a nuestros curas, la religión. No me está nada gustando cómo administran estos reyes. Bien. En lo económico, voy a cerrar la ventana, permiso. Le pido también ahí a las personas que tienen micrófono activo, por favor, ir silenciándolo en pos de un buen audio. Bien. Creación de los impuestos. Reforma económica. Partamos uno a uno. Acabar con la piratería y el contrabando en América. En esta época, es la época de la piratería, cuando andaban estos muchachos en barcos, asaltando otros barcos, robaban las mercancías y las vendían. ¿Y dónde las vendían, profe? Si no se las podían vender a España, pues si se las habían robado a España. ¿A quién se las van a vender? Al rival de España, pues chiquillos, a Inglaterra. Muchos piratas eran ingleses, incluso habían piratas que se llamaban corsarios y eran pagados por la corona inglesa, ¿ya? Entonces esta era como una guerra bastante desleal económicamente hablando que se le hacía por parte de Inglaterra a España. Entonces se va a crear una armada marítima y para pagar esos barcos y esos marineros que van a proteger los barcos de comercio, va a haber que tener más dinero. Y para tener más dinero se va a establecer más impuestos. Ya el impuesto para las sociedades indígenas y los comerciantes terrestres y marítimos. ¿Ustedes creen que a los indígenas y a los comerciantes les va a gustar que ahora les cobren más impuestos? Yo creo que no. Entonces, seguimos es como que yo tengo mucha sed. Yo soy España, tengo mucha sed. Y solamente tengo una naranja. Yo partí la naranja y me tomé el jugo de toda una mitad. Y ahora esta otra, me tomé el jugo de la otra mitad, pero ya quiero seguir tomando jugo. Y entonces voy a pescar la cáscara y la voy a exprimir fuerte, fuerte. Tan fuerte que se va a romper la naranja. Eso va a pasar. Y es por eso que va a ocurrir después los movimientos independentistas. Porque España va a abusar económicamente tanto de las colonias, y no me refiero a abusar en el sentido de
dejemos de lado el tema de haber matado indígenas, el tema de haber exterminado a los pueblos originarios, que ya es atroz, que ya es un desastre lo humano, ¿cierto? Ahora, además, va a empezar a abusar económicamente de los aristócratas, de los criollos, de los dueños de la tierra. Entonces, sumando toda esa historia trágica y aumentándole este descontento comercial, va a ser la chispa necesaria para que nazca la independencia. A eso voy. Consecuencia de las reformas borbónicas. Se incrementó el comercio entre España y América. Obvio, pues sí, se agilizó todo para que la plata funcionara y comerciara y se moviera más rápido. Mayor recaudación de impuestos, lógico. Disminución del contrabando, también, obviamente si hay más vigilancia, si se crea una armada que proteja los barcos, es lógico que los piratas ya se van a involucrar menos. Es más, los piratas van a dejar el Atlántico y van a dejar ser los famosos piratas del Caribe, e incluso otros piratas van a llegar a atacar otros puertos de Chile. Por ejemplo, es muy famoso el ataque de los piratas a Coquimbo, ¿ya? Que se hizo durante este periodo, porque los piratas tuvieron que darse la vuelta y empezar a atacar por el Océano Pacífico. Dígame. ¿Me puede volver un poquito atrás que estaba escribiendo una cosa? Ah, ok, muy bien. Como mencionaba entonces, los piratas no les va a quedar otra que empezar a atacar por el Océano Pacífico. Incluso van a atacar Chile. Ya en Coquimbo van a atacar varias veces. Y es por eso que es curioso que el escudo de Coquimbo Unido, el club de fútbol, sea un pirata. Y es justamente por eso. De hecho, Coquimbo fue ocupado por piratas. A eso me refiero. Los piratas no muchas veces, no solo asaltaban los lugares, sino que también incluso a veces se quedaban ahí un tiempo, ¿ya? Para quedarse ahí obviamente había que matar a mucha gente. Y eso es lo que hacían. Y por eso la fama de malos que tienen no es porque no es por las películas, es porque yo creo que al contrario, las películas suavizan un poco lo despiadados que eran estos tipos. Recordemos que el fin del pirata era hacer el mayor daño posible a la corona española. Y eso significaba, ojalá, destruir el barco, matar a todos los marineros, robarle todas las mercancías. En fin, seguimos. La disminución del contrabando, siento la explotación brutal de la sociedad indígena. Van a seguir estrujando la sociedad indígena para que siga produciendo la tierra, siga sacando minerales, y el cambio total de una sociedad indígena cultural y socialmente, ¿ya? Va a haber también un cambio hacia el mestizaje, ¿ya? Donde lo indígena va a dejar de adoptar y muchos indígenas incluso van a ir renunciando a su cultura indígena y van a ir cambiándose los apellidos, sin hablar también de que la población mestiza va a ir aumentando, y es por eso que hoy en día la cultura que nos domina es la española, ¿cierto? Lo hemos mencionado en las clases anteriores. Por eso es que hoy en día hablamos español, somos católicos, o cristianos en algunos casos, ¿cierto? Y no somos indígenas, hablamos quechua, ni mapuzungún, ni tampoco creemos en Inti, ni en los pillanes, ¿cierto? Si bien esa cultura se ha rescatado a través de los años, en esta época va a bordear la extinción y va a ser casi un tema tabú porque los mismos indígenas van a avergonzarse de su propia cultura, ¿ya? Vamos a ir cambiando a una sociedad donde el dinero es lo que manda. Y muchas veces el dinero va acompañado con un buen apellido en esta época, sobre todo. Y entonces muchas cosas de esas van a jugar en contra, ¿ya? Esa es una de las reformas más importantes de los Borbones y las consecuencias que va a traer esencialmente va a ser eso, el descontento tanto de la sociedad indígena como de la sociedad criolla. Y sin hablar también, como vemos aquí, la expulsión de los jesuitas,
que va a jugar en contra de la corona finalmente. ¿Por qué? Porque genera ese descontento en los criollos. Los criollos estudiaban desde los jesuitas. Los jesuitas son una orden de la Iglesia Católica que se dedica a la educación. Entonces, los colegios que habían en esa época para los aristócratas, ojo que el campesino, el mestizo, el indígena no estudian. Lo único que estudian son los aristócratas. Entonces, para esa época, quitarle eso a los aristócratas va a significar claramente una señal de que quieren mantenerlos sin educación, que quieren mantenerlos fiel a la corona, sin cuestionar nada. Así que eso, muchachos. ¿Dudas? ¿Consultas? No, profesor. ¿Cómo? Dígame. No. ¿Nadie tiene dudas? La verdad es que pensé que no iba a hacerse tan corto, pensé que iba a haber más interacción, pero si no hay más dudas ni consultas, chiquillos, se pueden retirar, ¿ya? Respecto a la actividad de esta semana, mencionarles que voy a subirla el miércoles, que es la que cuando tengo clases con el quinto B, y así la subo para ambos. Ya va a ser una guía evaluada acumulativamente, es decir, no es una nota directa al libro, sino que cada 3 guías vamos a sacar una nota al libro. Ya esta va a ser la primera y no es, tampoco no estén pensando que es algo del otro mundo ni muy extenso, sino que son actividades de análisis donde vamos a analizar lo que hemos visto en clase, con una foto quizás, con un mapa, y de eso vamos a ir desarrollando esa actividad, ¿ya? Para que estén atentos, que la voy a ir subiendo a Classroom. Eso. ¿Alguien ahí tiene una duda, parece? El Diego, profe. El Diego tiene una consulta. Dígame. Mi mamá contó que hace un deseo y el cuaderno de historia no está. Diego, te voy a volver a invitar. ¿Por qué? Porque me ha pasado que a muchos les mandé la invitación hace 2 o 3 semanas y muchos quizás no lo vieron porque llega una invitación al mail. ¿Ya? Te la voy a volver a enviar, Diego. Diego Arce, ¿cierto? Ya, Diego. Atento a tu mail institucional, Diego. Tendría que llegarte ahí la invitación. Profesor, a mí no me ha llegado la invitación del tablón de historia. ¿Quién es? La Constanza Cisterna. Ya, Connie. A mí tampoco. Atento a tu mail. ¿Quién más? Profesor, yo el Jeremy. ¿Cómo? Disculpe, no lo escuché Yo bien. el Jeremy Morales. Jeremy. ¿Alguien más? Profesor, el Simón tenía una consulta. Simón, te escucho. Sí, yo tengo una consulta. ¿Va a pasar la lista? No, porque en el chat me queda guardado los asistentes. Pero si quieren escribir presente, me sirve más porque ahí me sale la lista al tiro de quienes estuvieron, ¿ya? Así que para que escriban en el chat presente ahí y vamos viendo ese tema. Bien, dejar de presentar. Entonces, al Diego, la Connie y al Jeremy les tengo que volver a enviar la invitación. Atentos a su mail institucional, muchachos. Apenas termine la clase se la envío. Bien, ¿dudas hasta acá? Lo dejamos hasta aquí esta semana. La clase Hola, profe. Hola, Gustavo, ¿cómo estáis? Bien, Se hizo expedita la clase. Bien, muchas gracias. Así que nos vemos, se pueden retirar. Nos vemos la próxima semana, próximo lunes a las 3. Chao, Chao. profesor. Chao, cuídese. Chao, profesor, cuídese. Chao. Chao. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Igualmente, cuídense mucho. Chao, profesor.